Hola, ¿qué tal? La historia que van a escuchar se desarrolla en Inglaterra en los años previos a la Primera Guerra Mundial, una época marcada por profundos contrastes. Por un lado, el país vivía todavía bajo la seguridad y la solemnidad de la era eduardiana, con trenes de vapor, barcos que cruzaban diariamente el Canal de la Mancha, grandes mansiones rurales con criados y una administración pública rígida, vestida de tradición. Por otro lado, en las ciudades crecían el crimen organizado, las falsificaciones y un mundo subterráneo de timadores y ladrones que prosperaban en la sombra del nuevo Londres industrial. Esta nueva historia de Edgar Wallace se mueve entre dos escenarios clave. El primero es Londres, especialmente Whitehall, corazón político y administrativo del Reino Unido, donde funcionan los departamentos del Estado y donde trabaja el señor Reader. Es un Londres de calles húmedas, tranvías, periódicos, humo de chimeneas y barrios que todavía conservan el trazado medieval. El segundo es el condado de Kent, al sureste de Inglaterra, una región de campos verdes, pueblos antiguos y grandes propiedades privadas. Este condado era la ruta natural hacia el puerto de Dover, principal punto de salida hacia Francia. Desde Dover, los barcos de la época emprendían la travesía hasta Calais, en la costa del canal, desde donde los viajeros continuaban en tren hacia París. Socialmente, esta es una Inglaterra donde el prestigio, la apariencia y el estatus tenían un enorme peso. Las familias acomodadas vivían en mansiones aisladas, rodeadas de personal doméstico, mientras que las clases bajas se agrupaban en los barrios obreros y en los entornos delictivos. La prensa sensacionalista alimentaba rumores, y las historias sobre fortunas ocultas, crímenes perfectos y policías corruptos crecían en el imaginario popular. En ese ambiente no era extraño que surgiera la leyenda de que ciertos detectives habían amasado tesoros secretos durante sus investigaciones. Comienza ahora La esposa que nunca embarcó, de Edgar Wallace, publicada en inglés en 1924 y traducida al español por esta voz que les habla y les narra. Existe una vieja creencia en los bajos fondos. Dicen que incluso el más humilde de los detectives es, en realidad, un hombre rico y bien establecido, y que su fortuna proviene del robo, el soborno o el chantaje. Este es el rumor constante en talleres, canteras, lavanderías y panaderías, en las 50 cárceles del condado y las 3 penitenciarías del país. Según la historia, todos los altos funcionarios de la investigación criminal han conseguido, por dudosos medios, suficientes bienes materiales como para considerar su trabajo un pasatiempo y su sueldo oficial una simple formalidad. El señor Reader, que llevaba más de 20 años dedicado exclusivamente a los ladrones de bancos y falsificadores, la aristocracia del crimen, no escapaba a esa leyenda. Se decía que poseía casas de campo y reservas ocultas, aunque nadie supiera de grandes sumas a su nombre en ningún banco. Era, se admitía, demasiado inteligente como para dejarse atrapar por las autoridades. No, su fortuna debía de estar bien escondida en algún lugar,
y ese secreto era el sueño de cientos de criminales: descubrir algún día el tesoro de Reader y vivir desde entonces como reyes. La gente encontraba consuelo en pensar que, siendo ya un hombre mayor, pasados los 50, no podría llevársela consigo. Al fin y al cabo, el oro se funde a cierta temperatura y los títulos financieros no se imprimen en papel a prueba de fuego. Un sábado, el director de procesamientos públicos almorzaba en su club con un juez del Banco del Rey, uno de los 2 días de la semana que un juez come como es debido. La conversación terminó girando en torno al señor Reader, jefe de los sabuesos del director. Es competente, admitió a regañadientes, pero detesto su sombrero. Es del tipo que usaba cierto político famoso y aborrezco su levita negra. Cuando entra en la oficina, cualquiera podría pensar que es un empleado del forense, pero es capaz, eso sí. Sus patillas son un horror y tengo la impresión de que, si le hablara con brusquedad, se echaría a llorar. Un alma dulce, casi demasiado dulce para mi tipo de trabajo. Se disculpa con el ordenanza cada vez que toca el timbre. El juez, que conocía algo de la naturaleza humana, respondió con una fría sonrisa. Con ese retrato me suena más bien a un asesino en potencia, dijo con ironía. Su señoría, llevado por la exageración, fue injusto con el señor Reader, pues si bien era capaz de infringir la ley, siempre lo hacía dentro de un orden. Aún así, muchos lo juzgaban erróneamente por su aspecto inofensivo. Uno de ellos era cierto Lew Cole, que combinaba la falsificación de billetes con pequeños robos. Hay un viejo dicho: hombre amenazado, largo ha de vivir. Un tópico, sí, pero cierto. En más de 20 juicios, cuando el señor Reader bajaba del estrado de los testigos, solía encontrarse con la mirada furiosa del acusado y escuchar, con tranquila curiosidad, toda clase de amenazas sobre su futuro. Reader era una autoridad en descubrir falsificaciones y había enviado a muchos hombres a prisión. Ese hombre apacible había visto a criminales echar espuma de rabia por la boca. Los había visto lívidos, los había oído maldecir a gritos y después, ya cumplida su condena, los había encontrado convertidos en hombres dóciles, medio avergonzados y acaso riéndose de sus antiguos juramentos. Pero cuando, a comienzos de 1914, condenaron a Lew Cole a 10 años, no gritó, no lanzó insultos ni juró vengarse. Solo sonrió, y sus ojos, de un azul pálido y frío, se cruzaron con los del detective por un segundo. No mostraban odio ni furia, pero decían con claridad: a la primera oportunidad lo mataré. Reader entendió perfectamente el mensaje y suspiró con pesar. No le gustaban las amenazas ni el dramatismo, y le molestaba, en la medida en que algo podía molestarlo, que le hicieran personalmente responsable por el hecho de cumplir con su deber. Pasaron los años y la suerte del señor Reader cambió. Había pasado de perseguir falsificadores a ocuparse de investigaciones generales en la oficina del fiscal público. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, tenía bien presente la sonrisa de Lew Cole. Su trabajo en Whitehall no era pesado y resultaba interesante. A su mesa llegaban la mayoría de las cartas anónimas que el director recibía a diario. Casi todas eran fáciles de descifrar,
celos, rencor, malicia o un deseo mezquino de ganar dinero a cambio de información. Pero de vez en cuando aparecía algo distinto. Una de estas cartas decía: Sir James va a casarse con su prima, y no han pasado 3 meses desde que su pobre esposa cayó por la borda del barco rumbo a Calais, en Francia. Hay algo muy sospechoso en este asunto. La señorita Margaret no lo aprueba, porque sabe que él solo busca su dinero. ¿Por qué me mandaron a Londres aquella noche? Tampoco le gusta conducir de noche. Es raro que quisiera hacerlo justo esa noche con semejante tormenta. Lo firmaba una amiga. Y la justicia tiene muchas amigas así. Aquel Sir James era Sir James Tethermite, que había sido director de un departamento público durante la guerra y había recibido un título de baronet por sus servicios. Échele un vistazo al caso, dijo el director al leer la carta. Creo recordar que Lady Tethermite se ahogó en el mar. El 19 de diciembre del año pasado, respondió Reader solemne. Sir James y su esposa tenían previsto viajar a Montecarlo, haciendo antes una parada en París. Para comenzar el viaje salieron de Inglaterra en coche desde su casa, cerca de Maidstone, y condujeron hasta el puerto de Dover. Allí dejó el coche en el Hotel Wilson y ambos embarcaron en el vapor que cruza el Canal de la Mancha rumbo a Calais. Calais es la ciudad francesa más cercana a Inglaterra y desde allí se continúa en tren hacia París. La noche era tormentosa y la travesía muy dura. Ya a mitad del cruce entre Dover y Calais, Sir James avisó al sobrecargo de que su esposa había desaparecido. Su equipaje seguía en el camarote. El pasaporte, el billete de tren para continuar desde Calais hasta París y su sombrero. Pero de ella no se volvió a saber nada. El director asintió. Veo que conoce muy bien el caso. Sí, claro que lo recuerdo, dijo Reader. Es uno de mis preferidos para especular. Lamentablemente veo el mal en todo y muchas veces he pensado lo fácil que sería. Pero temo que tengo una mente torcida. Es un peso terrible poseer una mente criminal. El director lo miró con recelo. Nunca estaba del todo seguro de si Reader hablaba en serio. En ese momento su tono era irreprochablemente grave. Seguro que la carta que hemos recibido la ha escrito un chofer despedido, dijo el director. Thomas Dayford, número 179 de Barrack Street, Maidstone, completó Reader. Ahora trabaja para la Kent Motor Bus Company. Tiene 3 hijos, 2 de ellos gemelos, unos pilluelos encantadores. El jefe no pudo contener la risa. Demos por hecho que sabe de qué habla, dijo. Investigue qué hay detrás de esa carta. Sir James es un personaje importante en Kent. Es juez de paz, con poderosas influencias políticas. Estoy seguro de que aquí no hay nada, pero sea prudente, Reader. Si esto genera problemas, caerán sobre usted. La prudencia del señor Reader era particular, casi única. A la mañana siguiente tomó un autobús hacia Maidstone. Viajó sentado con comodidad, con el paraguas apoyado entre las rodillas, hasta llegar a las puertas de Elfreda Manor. Tras cruzar la garita del guarda, avanzó por una larga avenida flanqueada por altos chopos,
que formaban un pasillo natural de sombra y silencio. Al final del camino apareció la gran mansión gris, imponente y solemne. En el césped, sentada en un sillón de jardín, había una joven con un libro abierto sobre su regazo. Al notar la presencia del visitante, cerró el libro, se levantó con viveza y caminó hacia él. «Soy la señorita Margaret Letherby», se presentó. «¿Viene usted de...?» Ella mencionó el nombre de un bufete de abogados muy conocido, y su rostro perdió algo de brillo cuando el señor Reader negó, con sincero pesar, cualquier relación con aquellos prestigiosos juristas. Era una muchacha muy atractiva, con una piel impecable y un rostro redondo que le daba un aire juvenil. No parecía especialmente intelectual, pero resultaba encantadora. «Eso imaginaba», dijo. «¿Desea usted ver a Sir James? Está en la biblioteca. Si llama al timbre, una doncella lo acompañará». Si el señor Reader hubiera sido un hombre que se dejara sorprender, habría encontrado extraño que una joven rica quisiera casarse contra su voluntad con un hombre mucho mayor. Pero el misterio, pensó, era más bien pequeño. Aquella señorita Margaret se habría casado con cualquier hombre de carácter firme que insistiera lo suficiente. «Incluso conmigo», pensó Reader con una leve melancolía. No fue necesario llamar. En el umbral apareció un hombre alto, robusto, vestido con ropa de golf. Su cabello rubio caía en una gruesa mecha sobre la frente, y un bigote espeso ocultaba su boca y descendía hasta su poderosa barbilla. «¿Y bien?», preguntó con tono agresivo. «Soy de la oficina del fiscal público», murmuró el señor Reader. «Hemos recibido una carta anónima». Sus pálidos ojos no se apartaron del rostro del hombre. «Pase», dijo Sir James con brusquedad. Al cerrar la puerta lanzó una mirada rápida primero a la joven y luego a la avenida bordeada de chopos. «Estoy esperando a un abogado idiota», añadió mientras abría por completo la puerta de lo que, sin duda, era la biblioteca. Hablaba con voz firme. Ni un solo gesto reveló inquietud cuando Reader le explicó el motivo de su visita. «¿Y bien, esa carta anónima? No irá usted a dar crédito a semejante basura, ¿verdad?» El señor Reader dejó su paraguas y su sombrero de copa baja en una silla. Sacó un documento del bolsillo y se lo entregó al baronet. Sir James frunció el ceño al leerlo. ¿Fue imaginación de Reader o aquella dureza en sus ojos pareció suavizarse un instante mientras avanzaba por la carta? «Esto es un absurdo. Dicen que alguien ha visto las joyas de mi esposa en venta en París», dijo al fin. «No hay absolutamente nada de cierto en esto. Puedo responder por cada una de las alhajas de mi pobre esposa. Yo mismo traje de vuelta su joyero después de aquella noche terrible. No reconozco la letra. ¿Quién habrá sido el canalla embustero que ha escrito esto?» Reader nunca antes había oído tal insulto, canalla embustero, pero aceptó la novedad con la misma paciencia de siempre. «Yo también he supuesto que es falso», dijo, negando con la cabeza. «Seguí de cerca los detalles del caso. Usted salió de aquí por la tarde». «Por la noche», lo interrumpió Sir James cortante.
No quería entrar en discusiones, pero la mirada insistente de Reader lo obligó a continuar. A Dover se llega en 80 minutos. Llegamos al muelle a eso de las 11, coincidiendo con la salida del barco, y embarcamos enseguida. El sobrecargo me entregó la llave del camarote y acomodé allí a mi esposa y su equipaje. ¿Era buena marinera su esposa?, preguntó Reader. Sí, muy buena. Aquella noche estaba especialmente bien. La dejé en el camarote medio dormida y salí a caminar por cubierta. Llovía con fuerza y el mar estaba muy agitado, apuntó Reader como corroborando un dato que conocía. Exactamente, pero yo soy buen marinero. En fin, toda esa historia sobre las joyas de mi esposa es un disparate. Puede decirle eso al director, con mis saludos. Abrió la puerta para despedirlo y Reader tardó un momento en guardar la carta y recoger sus cosas. Tiene usted una finca bellísima, Sir James, realmente hermosa. ¿Es una propiedad extensa? 3000 acres, respondió el baronet, esta vez sin disimular su impaciencia. Buenas tardes. El señor Reader descendió con calma la avenida, mientras su prodigiosa memoria repasaba cada detalle. Perdió el autobús al que habría llegado sin problema y continuó caminando sin prisa por la carretera que bordeaba la propiedad. A un cuarto de milla vio un sendero que se abría perpendicularmente desde la carretera principal. Calculó que debía de señalar el límite sur. En la esquina se alzaba una caseta de piedra, encerrada tras una severa verja de hierro. La caseta estaba en ruinas, tejas caídas, ventanas rotas o sucias y un pequeño jardín invadido de maleza y cardos. Más allá, un camino de grava, ya devorado por la hierba, se perdía hacia una plantación lejana. El sonido metálico de una tapa de buzón al cerrarse llamó su atención. Se volvió y vio a un cartero montado en su bicicleta. ¿Qué lugar es este?, preguntó Reader acercándose. South Lodge, propiedad de Sir James Tidermite. Ya no se usa. Lleva 2 años abandonado. Y no sé por qué, ya que sería un buen atajo si alguien aún pasara por aquí. Reader caminó con él hacia el pueblo. Sabía cómo obtener información incluso de las fuentes más áridas, y aquel cartero, desde luego, no se resistió. Sí, la pobre señora era muy frágil, una de esas enfermas de larga duración que a veces duran más que mucha gente sana. Reader lanzó entonces una pregunta al azar y acertó de lleno. Sí, su señora era mala marinera, respondió el cartero. Lo sé porque cada vez que viajaba al extranjero me pedía una botella de ese remedio contra el mareo. Yo le entregué muchas, hasta que el señor Raikes, el boticario, empezó a tenerlo en existencia. Pickers, el amigo de los viajeros, así se llamaba. El otro día me comentó que le quedaban 6 botellas y no sabía qué hacer con ellas. Nadie en Cleanbury sale al mar a navegar. Reader siguió hasta el pueblo y perdió, o eso parecía, su valioso tiempo visitando los sitios menos prometedores. La botica, la herrería, el pequeño taller de albañilería. Logró finalmente tomar el último autobús a Maidstone y con buena fortuna el último tren a Londres. Al día siguiente, cuando el director le pidió novedades,
El señor Reader respondió con su habitual y prudente ambigüedad. Sí, vi a Sir James, un hombre muy interesante. No añadió nada más, y el director, acostumbrado a esas medias frases que podían significar mucho o absolutamente nada, decidió no insistir. Era viernes. El sábado transcurrió sin que Reader pudiera dedicar un solo minuto al caso. Lo reclamaron otros asuntos, papeles urgentes, llamadas inesperadas, y aquel día se fue sin dejarle margen para pensar. Pero el domingo amaneció con un aire distinto. Una de esas mañanas luminosas, tranquilas y casi vacías de movimiento, en las que cualquier hecho inesperado destaca como un trueno en mitad del silencio. Y fue precisamente ese domingo cuando el señor Reader recibió una visita que no había pedido, a una hora en la que nadie debería llamar a la puerta de un hombre tan madrugador como él. Una visita que alteraría el cauce de su investigación y, sobre todo, despertaría un recuerdo que llevaba años escondido en algún rincón de su memoria. Aquella mañana luminosa de domingo, el señor Reader, vestido con una bata estampada y zapatillas de terciopelo negro, estaba de pie junto a la ventana de su casa en Brockley Road, observando la calle desierta. Una iglesia cercana acababa de tocar la campana para la misa temprana, y no se veía un alma, salvo un gato negro dormido al sol en el escalón superior de la casa de enfrente. Eran las 7:30, y Reader llevaba trabajando desde las 6, aun con luz artificial, aunque ya amanecía. Era finales de marzo. Desde la ventana semicircular dominaba un tramo de Lewisham High Road y lo que alcanzaba a ver de Tanner's Hill antes de que descendiera bajo el puente del tren hacia Deptford. Volvió a su mesa, abrió un paquete de los cigarrillos más baratos y, al encender uno, dio unas caladas torpes. Fumaba como esas señoras que detestan el tabaco, pero sienten que es lo que corresponde. «Dios mío», murmuró con debilidad. Había regresado a la ventana. Desde Lewisham High Road veía avanzar a un hombre que cruzaba la calle y se dirigía directamente a la casa de Reader. Era un hombre alto, erguido, de rostro moreno y sombrío. Llegó a la verja, la abrió y desapareció de su vista. «Dios mío», repitió Reader al oír el tintineo del timbre. Pocos minutos después, su ama de llaves llamó a la puerta. «El señor Cole desea verlo, señor». Reader asintió. Lew Cole entró y se encontró con un hombre de mediana edad, sentado en su escritorio, envuelto en una bata chillona y con unas gafas mal ajustadas sobre la nariz. «Buenos días, Cole». Lew Cole observó al hombre que lo había enviado a 7 años y medio de infierno, y sus labios delgados se curvaron apenas. «Buenos días, señor Reader. Supongo que no esperaba verme». «No tan temprano», respondió Reader con voz suave, aunque debería recordar que madrugar es uno de los buenos hábitos que enseña el presidio. Lo dijo con un tono de sincera aprobación. «Imagino que ya tiene usted bastante clara la razón por la que he venido. Yo no olvido, Reader, y un hombre en la cárcel tiene mucho tiempo para pensar». Reader levantó sus cejas y sus gafas de aro de acero se deslizaron aún más torcidas.
Esa frase me resulta familiar, dijo frunciendo el ceño. A ver, ¿no era un melodrama en Almas en cautiverio o en El voto conyugal? Parecía realmente deseoso de recordar el título correcto. Esta va a ser una obra de otro género, dijo Liu entre dientes. Voy a atraparlo, Reader. Puede ir y contárselo a su jefe, el fiscal público, pero le aseguro que le daré caza. No habrá pruebas para condenarme y además me haré con esa bonita hucha suya, Reader. La leyenda sobre la fortuna del detective era aceptada incluso por un hombre tan inteligente como Cole. ¿Mi hucha? Vaya, tendré que andar descalzo, dijo el señor Reader con un intento de humor apenas perceptible. Ya sabe a qué me refiero, continuó Liu. Piénselo bien. Algún día, alguna hora, usted saldrá a la calle y ni todo Scotland Yard podrá atraparme por matarlo. Lo tengo muy pensado. Ya veo, en Dartmoor hay mucho tiempo para pensar, murmuró Reader en tono casi alentador. Se está convirtiendo en uno de los grandes pensadores del mundo, Cole. ¿Conoce la obra maestra de Rodin? Una hermosa estatua que parece estar viva. Eso es todo, dijo Liu Cole levantándose, con la sonrisa aún temblándole en la comisura de los labios. Ya le dará vueltas en la cabeza y dentro de 1 o 2 días no le hará tanta gracia. El rostro de Reader era casi conmovedor en su tristeza. Su cabello grisáceo y rubio, despeinado, parecía erizado. Sus grandes orejas, que sobresalían en ángulo recto, daban la impresión de vibrar. La mano de Liu Cole ya estaba en el picaporte. ¡Pum! Se oyó el ruido sordo de algo pesado golpeando una tabla. Algo pasó rozando su mejilla. Apareció un agujero profundo en la pared frente a él y sintió en la cara el impacto de las motas de yeso que saltaban. Cole se volvió hacia Reader loco de rabia. Reader tenía en la mano una pistola Browning de cañón largo, con un silenciador, y miraba el arma con la boca abierta. ¿Cómo demonios ha podido ocurrir eso?, preguntó realmente asombrado. Liu Cole temblaba, de miedo y de rabia y con el rostro pálido y amarillento. «Cerdo», jadeó, «ha intentado matarme». El señor Reader lo miró por encima de las gafas. «¡Santo cielo! ¿Eso cree? ¿Sigue pensando en matarme, Cole?» Este intentó hablar, pero no le salía la voz. Abrió la puerta de un tirón, bajó las escaleras y salió a la calle. Estaba poniendo el pie en el primer escalón de la entrada cuando algo pasó volando junto a él y se hizo añicos a sus pies. Una gran jardinera de piedra que decoraba el alféizar del dormitorio del señor Reader. Saltando sobre los trozos de piedra y la tierra, levantó la vista hacia el rostro sorprendido del detective. «Lo atraparé», le dijo Liu Cole ahora con el rostro encendido. «¿Nos ha hecho daño?», preguntó el hombre de la ventana con tono sincero de preocupación. «Estas cosas pasan, algún día, a alguna hora». Cuando Liu Cole se alejaba calle abajo, el detective aún seguía hablando. El señor Stan Bright estaba terminando su aseo matinal cuando su amigo y, en ocasiones, compañero de celda, irrumpió sin llamar en el pequeño cuarto que daba a Fitzroy Square. Era una habitación estrecha,
con un ventanuco alto y una palangana colocada sobre una mesa coja. Stan Bright era bajo, macizo, de complexión redonda, con una cara enorme y roja, varias papadas y un cuerpo que parecía hecho para ocupar más espacio del permitido. En ese momento tenía una toalla al hombro, las manos húmedas y el ceño fruncido. Se detuvo a medio gesto de secarse el cuello y miró a su visitante por encima de la toalla. «¿Qué le pasa?», preguntó con brusquedad. «Tiene una cara como si lo hubiera estado persiguiendo un policía. ¿Para qué ha salido tan temprano?». Liu se lo contó todo, desde su visita a Reader hasta la maceta que casi le rompe la cabeza. Y, a medida que hablaba, el rostro de Bright, habitualmente jovial, casi bonachón, fue alargándose, tensándose, endureciéndose. Al final tenía una expresión de pura incredulidad. «Pobre insensato», silbó, moviendo la cabeza. «¿Ir a por Reader con esa maniobra? ¿No cree usted que lo estaba esperando? ¿De verdad imagina que no sabía el minuto exacto en que usted salió de la cárcel?» «Por lo menos lo he asustado», protestó Liu con un resto de orgullo. El señor Bright soltó una carcajada seca. «Buen explorador, sí, señor», se burló. «¿Asustar a ese viejo? Si estuviera tan blanco como usted, quizá estaría asustado, pero él no lo está». «Claro que disparó por encima de su cabeza. Si hubiera querido matarlo, ya estaría usted tieso. Pero no quiso. Pensador, ¿eh? Lo único que ha conseguido es darle a usted algo en qué pensar». Liu apretó los dientes. ¿De dónde y en qué momento sacó la pistola? Eso sí que no lo sé. En ese momento llamaron a la puerta. Los dos se quedaron quietos, intercambiando una mirada breve y cargada de tensión. «¿Quién es?», preguntó Bright, elevando la voz. «Sargento Alford, de Scotland Yard». Bright susurró con resignación y abrió la puerta. El sargento Alford era un hombre afable, algo grueso, de suaves modales y una reputación creciente como detective prometedor. Apareció en el umbral con su sonrisa de costumbre, como si hubiera venido a tomar el té y no a investigar un delito. «Buenos días, caballeros. ¿No ha ido a misa, Stan?» Stan sonrió con cortesía. «¿Cómo va el negocio, Liu?» «No tan mal», respondió el falsificador, muy atento y en guardia. «Vengo por un asunto de armas», dijo el sargento. «Estoy intentando recordar el número. Es una Colt automática, algo como R7 94318. En cualquier caso, Liu, usted sabe que ese arma no es legal en este país». «No tengo ninguna pistola», gruñó Liu. De pronto, Bright parecía un anciano. Él también era un penado en libertad condicional y si encontraban el arma podrían devolverlo a cumplir el resto de su condena. «¿Prefiere venir un momento a la comisaría o prefiere que lo caché aquí mismo?», preguntó el sargento. «Caché aquí», dijo Liu, extendiendo los brazos rígidos mientras el detective lo palpaba. «Voy a echar un vistazo», anunció el sargento, y su vistazo fue minucioso. «Debo de haberme equivocado», admitió por fin el sargento Alford, tras registrar cada rincón. «Por cierto, ¿qué era eso que tiró usted al río mientras caminaba por el muelle junto al Támesis?».
Aquellas palabras cayeron como un balde de agua helada. Liu se sobresaltó. Era la primera prueba evidente de que lo habían estado siguiendo desde primera hora de la mañana. Esperaron en silencio hasta que el detective se marchó. Lo vieron cruzando Fitzroy Square. Se alejó lo suficiente para verlo solo como una figura moviéndose entre los árboles. Entonces Bryce se volvió hacia su compañero, furioso, con una furia seca, contenida. Muy listo, sí, masculló entre dientes. Ese sabueso viejo sabía que llevaba usted una pistola, y hasta el número de serie. Y si Alford la llega a encontrar, nos habrían arrastrado a los dos de vuelta al presidio sin pestañear. La tiré al río, respondió Liu de mala gana, como si le doliera reconocer la torpeza. Bright soltó un bufido. Cerebro tiene poco, pero algo, dijo. Olvídese de Reader, se lo digo por su bien. Ese hombre es veneno puro y fuego del infierno. Si no lo ha entendido todavía es porque no quiere. ¿Asustarlo? Grandísimo insensato. Ese hombre le cortaría el cuello y después escribiría un himno para celebrarlo. Liu apretó los puños. No sabía que me seguían, gruñó, pero lo atraparé y conseguiré su dinero también. Bray levantó la mano para detenerlo, ya harto. Si va a seguir con esa idea absurda, al menos hágalo desde otro alojamiento. Un ladrón no me molesta, yo también lo soy. Un asesino tampoco me asusta especialmente. Pero un necio que no sabe cerrar la boca, ese sí me revuelve el estómago. Sáquele el dinero, si es que existe. Yo apuesto a que lo tiene metido en ladrillo, en propiedades, y las casas no se pueden cargar al hombro. Pero no vaya pregonando sus intenciones. Me cae bien Liu, hasta cierto punto. Hace tiempo que pasó ese punto, y ahora va tan lejos que ni lo veo. Y se cruzó de brazos resoplando. Reader no me gusta y tampoco me gustan las serpientes. Por eso no voy al zoológico. Así fue como Liu Cole se trasladó a una bohardilla en la casa de un italiano en Dean Street. Allí tuvo tanto tiempo como ganas para rumiar sus agravios y volver a planear la destrucción de su enemigo. Hacían falta planes nuevos, porque aquellos que parecían perfectos, sin fisuras, en la calma de una celda de Devon, dejaban ver demasiadas grietas a la luz del día. Su impulso homicida se había suavizado bastante. Había sido el objeto de un experimento de un psicólogo muy inteligente, aunque él nunca llegó a ver al señor Reader como tal, y apenas tenía una idea vaga de lo que significaba esa palabra. Pero había otras maneras de hacer daño a Reader, y su mente regresaba una y otra vez al mismo sueño: descubrir el tesoro escondido de aquel detective pecador. Casi una semana después, el señor Reader se presentó sin avisar en el despacho privado del director, y aquel alto funcionario lo escuchó, literalmente embelesado, mientras su subordinado exponía su teoría, que sonaba descabellada, sobre Sir James Tithermite y su esposa fallecida. Cuando Reader terminó, el director echó la silla hacia atrás. «Mi querido amigo», dijo algo irritado, «no puedo emitir una orden de detención basándome solo en sus conjeturas, ni siquiera una orden de registro. Es una historia tan fantástica, tan increíble, que encajaría mejor en un folletín sensacionalista que en un informe del fiscal público».
Fue una noche de temporal y, sin embargo, Lady Tidermite no se mareó. Señaló con suavidad el señor Reader. Ese es un hecho que conviene recordar, señor. El director negó con la cabeza. No puedo, respondió. Eso levantaría un escándalo que me arrastraría fuera de Whitehall. ¿No puede hacer algo extraoficialmente? El señor Reader negó con la cabeza. Mi presencia en la zona ya ha sido advertida, dijo muy formal. Me sería imposible, digamos, borrar mis huellas. Y aún así ya he localizado el lugar. Podría señalarlo casi al centímetro. El director volvió a mover la cabeza en señal de negativa. No, Reader, dijo con calma. Todo esto no es más que deducción por su parte. Sí, ya sé que usted tiene una mente criminal. Creo que me lo ha dicho antes. Pero precisamente por eso no debo firmarle una orden. Le está atribuyendo a este desdichado su propia astucia. No habrá ninguna orden. El señor Reader suspiró y regresó a su despacho, no del todo desanimado porque había aparecido un elemento nuevo en sus pesquisas. Aquella semana había ido varias veces a Maidstone, y no siempre solo, aunque parecía no darse cuenta de que llevaba una sombra detrás. Había visto a Lew Cole en más de una ocasión y había pasado unos minutos incómodos preguntándose si su experimento habría fracasado. En su segunda visita se le ocurrió una idea y, si hubiera sido un hombre dado a la risa, se habría reído para sí cuando, al salir discretamente de la estación de Maidstone una tarde, justo cuando iba a tomar un coche de punta, vio a Lew Cole regateando por otro carruaje. Mientras el señor Bright se encontraba en la tediosa pero necesaria práctica de cortar una baraja de cartas de forma que las de diamantes quedara al fondo, cuando su antiguo compañero irrumpió en la habitación como un vendaval. El brillo triunfante en los ojos fríos de Lew hizo que a Bryce se le encogiera el ánimo. «Lo tengo», anunció Lew. Bright dejó las cartas y se puso en pie. «¿A quién?», preguntó con frialdad. «Y si tiene que ver con matar a alguien, ahórrese la respuesta y márchese». «No hay muerte de por medio», contestó el otro. Se sentó bien derecho a la mesa, las manos en los bolsillos y una sonrisa auténtica en el rostro. Llevo unas semanas siguiéndole el rastro a Reader y hay que seguirlo muy de cerca. ¿Y bien?, dijo el otro cuando Lew hizo una pausa dramática. «He encontrado su hucha», anunció. Bryce se rascó la barbilla, medio convencido, medio incrédulo. «No me diga». Lew asintió. «Ha estado yendo mucho a Maidstone y de allí toma un coche hacia un pueblecito que está a unas 5 millas. Siempre lo perdía en esa zona. Pero la otra noche, cuando volvió a la estación para coger el último tren, entró en la sala de espera y yo encontré un rincón desde donde podía verlo sin que me viera. Adivine qué hizo». Bright no se atrevió a aventurar ninguna respuesta. Abrió su maletín, dijo Lew solemne, y sacó un fajo de billetes tan grueso como este. Había sacado dinero del banco. Lo seguí hasta Londres. En la estación hay un restaurante. Entró a tomar una taza de café y yo me quedé bien apartado, fuera de su vista. Al salir se limpió la boca con el pañuelo. No se dio cuenta de que se le cayó un cuadernito, pero yo sí lo vi.
Tenía miedo de que algún otro lo viera o de que él mismo regresara y lo recogiera. Pero salió de la estación y yo me hice con ese librito antes de que usted pudiera decir cuchillo. Mire. Era una libreta muy usada, forrada en cuero rojo desvaído. Bright alargó la mano para cogerla. Espere, dijo Liu. Vamos a medias, 50% cada uno. Voy a necesitar su ayuda. Bright dudó. Si es un robo limpio, sin sangre, cuente conmigo, respondió al fin. Robo limpio y muy dulce, celebró Liu empujando la libreta sobre la mesa. Pasaron gran parte de la noche juntos, hablando en voz baja y comentando con calma y frialdad la meticulosa contabilidad del señor Reader y su supuesta gran deshonestidad. La noche del lunes era lluviosa. Soplaba un temporal desde el suroeste y el aire estaba lleno de hojas que caían mientras Liu y su compañero recorrían a pie los 5 kilómetros que los separaban del pueblo. A simple vista no llevaban nada sospechoso, pero debajo del impermeable de Liu había un juego de herramientas muy especial, y los bolsillos del abrigo del señor Bright pesaban por las distintas piezas de una poderosa palanca. No se cruzaron con nadie durante el camino, y la campana de la iglesia daba las 11 cuando Liu se agarró a las barras de la verja de South Lodge. Trepó hasta arriba y saltó con ligereza al otro lado. El señor Bright lo siguió. Pese a su corpulencia, era sorprendentemente ágil. La caseta en ruinas apareció en la oscuridad y atravesaron la verja, que chirrió, hasta llegar a la puerta. Liu enfocó con su linterna la cerradura antes de empezar a trabajar con las herramientas que sacó de su equipo. En 10 minutos consiguieron abrir y pocos segundos después estaban dentro de una estancia pequeña, de techo bajo, cuyo elemento principal era una chimenea sin reja. Liu se quitó el impermeable, lo extendió sobre la ventana para tapar la luz y encendió su lámpara. Luego se arrodilló, retiró la ceniza y los restos del hogar y examinó con cuidado las juntas de la gran losa del suelo. Este trabajo está hecho de mala manera, dijo. Se ve a simple vista. Metió la punta de la palanca en una grieta y empujó. La losa se movió apenas. Se detuvo solo para ensanchar la abertura con el cincel y el martillo, y volvió a introducir la palanca más hondo. La losa se elevó por encima del nivel del suelo y el señor Bright deslizó el cincel por debajo. Ahora a la de 3, dijo Liu. Metieron los dedos bajo la losa del hogar y de un empujón la volcaron hacia arriba. Liu acercó la lámpara, se arrodilló y alumbró el hueco oscuro. Entonces, ¡Dios mío!, gritó. Un segundo después, 2 hombres aterrorizados salían disparados de la caseta hacia el sendero. Y entonces ocurrió lo que parecía un milagro. La verja estaba abierta y una oscura figura les cerraba el paso. «Manos arriba, Cole», ordenó una voz. Y por mucho que Liu Cole odiara al señor Reader, en aquel momento casi habría podido echarse a su cuello de puro alivio. A medianoche de aquel mismo día, Sir James T. Dermite hablaba de asuntos serios con su prometida. La torpeza de su abogado, empeñado en proteger su fortuna, y su propia inteligencia y previsión
al asegurarse de que la joven que iba a ser su esposa conservara plena libertad de movimientos. Esos canallas solo piensan en sus honorarios, empezó a decir cuando su ayuda de cámara entró sin anunciarse. Detrás de él venían el jefe de policía del condado y un hombre al que Sir James recordaba de vista. «Sir James Tiddermite», dijo el jefe de policía, aunque no hacía ninguna falta porque lo conocía muy bien. «Sí, coronel, ¿qué sucede?», preguntó el baronet con el rostro ya tembloroso. «Queda usted detenido, acusado de asesinato premeditado de su esposa, Eleanor Mary Tiddermite». Todo dependía de si Lady Tiddermite era buena o mala marinera, explicaba después el señor Reader a su jefe. Si era mala, resultaba muy poco probable que, una vez a bordo, pasara 5 minutos sin llamar a la sobrecargo. La sobrecargo no la vio, ni la vio nadie en el barco, por la sencilla razón de que ella nunca subió. La mataron dentro de la finca. Su cuerpo estaba enterrado bajo la losa del hogar en la caseta vieja, y Sir James siguió en coche hasta Dover. Allí entregó los bultos a un mozo y le ordenó que los llevara al camarote antes de volver él mismo para guardar el coche en el garaje del hotel. Calculó su llegada para embarcar mezclado con la multitud que venía en el tren del barco, y a nadie le importaba si viajaba solo o acompañado. El sobrecargo le dio la llave del camarote y él subió el equipaje, incluido el sombrero de su esposa. Pagó al mozo y lo despidió. Oficialmente, Lady Tiddermite estaba a bordo, porque entregó su billete al revisor y recibió el vale de desembarco. Y fue entonces cuando descubrió su desaparición. Registraron el buque, pero naturalmente no encontraron a la pobre señora. Así que vi lo sencillo que resultaba crear la ilusión de que la señora estaba a bordo, y llegué a la conclusión de que, si había habido asesinato, tenía que haberse cometido a pocos kilómetros de la casa. Luego el albañil del pueblo me contó que le había dado a Sir James unas pequeñas lecciones sobre cómo mezclar mortero. Y el herrero me dijo que la verja se había estropeado, presumiblemente por el coche de Sir James. Yo ya había visto las barras dobladas y solo necesitaba saber cuándo se habían reparado. Estaba seguro de que ella estaba bajo el hogar de la caseta, pero sin una orden de registro era imposible demostrar o desmentir mi teoría, y yo mismo no podía hacer una búsqueda por mi cuenta sin poner en riesgo el buen nombre del departamento. El director se quedó pensativo. «Por supuesto», dijo al fin. «Así que usted provocó que ese talcón levantara la losa haciéndole creer que allí había dinero enterrado. Supongo que insinuó ese hecho en su libreta, pero ¿por qué diablos él estaba convencido de que usted tenía un tesoro oculto?» El señor Reader sonrió con tristeza. «La mente criminal es una cosa curiosa», suspiró. «Se alimenta de ilusiones y de cuentos de hadas. Por suerte yo entiendo esa mente, como he dicho tantas veces». Fin.